Saludos amigos y hermanos, por la gracia de Dios nos encontramos en su espacio Más cerca estoy. Hoy queremos estudiar un tema sumamente importante, pero antes queremos agradecer a cada uno de ustedes la oportunidad que nos dan de unirnos por esta vía para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Gracias también a todos aquellos que se convierten en canales de bendición para hacer llegar también a otros el contenido, la transmisión y sobre todo el mensaje de la palabra de Dios que tiene poder. Hoy estudiaremos a la luz de la Biblia cómo guardar el sábado. En la segunda parte veremos aspectos sumamente interesantes, respuestas a las inquietudes que ustedes nos enviaron a través de los diferentes medios y redes. Así que estaremos también dando respuesta a esas inquietudes y sobre todo, como siempre, afirmando nuestros pies sobre una base segura, sobre la roca que es Cristo Jesús. Unámonos en oración en este momento. Oremos. Dios, Padre eterno, alabado y glorificado sea tu nombre por siempre. Te damos gracias, Señor, en esta hora por permitirnos estar unidos para estudiar tu palabra y poder llegar a cada amigo, cada hermano que con corazón sincero en esta hora abre su corazón a la influencia de tu Santo Espíritu. Y también para recibir el conocimiento de tu palabra en cada aspecto, cada detalle, cada enfoque, rogamos que tu Santo Espíritu siga guiándonos a toda verdad. Y te ruego, Señor, que asistas a cada persona que ha hecho alguna solicitud especial en estos momentos, que tiene en su corazón y en su mente algún anhelo, alguna petición en su favor o en favor de otra persona, que tú escuches esa oración intercesora y que la respuesta divina pueda llegar hoy de acuerdo a tu voluntad. Gracias también, Señor, por el perdón de nuestros pecados y gracias porque al abrir tu palabra sabemos que tu Santo Espíritu nos guiará a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez a todos los amigos y hermanos y a los seguidores tanto del Facebook como también de Instagram que en esta hora pues se conectan para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hoy, como ya habíamos anunciado, trataremos el tema cómo guardar el sábado en la segunda parte. Ya la semana pasada vimos algunos aspectos generales, algunas cosas puntuales, pero hoy abordaremos algunos detalles interesantes para luego caer también en las respuestas a las preguntas e inquietudes que nos han hecho llegar con relación al tema del sábado. Cosas importantísimas, preguntas que parecieran ser eternas en lo que tiene que ver con las inquietudes que generan. Sin embargo, encontraremos respuesta a la luz de la santa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hablamos nuestras Biblias en este momento. Le invito a abrir su Biblia en Hebreos capítulo 4. La carta del apóstol a los Hebreos en el capítulo 4. Y ahí encontramos dos declaraciones interesantes, especialmente en el capítulo 4, versículo 4. Notemos lo que dice Hebreos capítulo 4, primeramente en el versículo 4. Dice la palabra: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Versículo 9. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Noten qué interesante la forma como lo presenta tanto la Reina Valera antigua como la nueva Reina Valera. Queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. La versión Dios habla hoy dice, queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pero qué interesante, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios y dice el verso 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. O sea, a quien ha seguido el ejemplo es el ejemplo del Todopoderoso. Versículo 11. Procuremos pues, amigos y hermanos, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No solo nos dice que queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, sino que nos anima, nos alienta a no caer en semejante ejemplo de desobediencia, dejando de entrar en ese reposo. Sin embargo, hay una declaración allí que nos llama poderosamente a la atención.
y es que dice que queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Aquella persona que no se considere ser parte del pueblo de Dios o que no quiera ser parte integral del pueblo de Dios, no tiene la responsabilidad. Pero claro, responsabilidad en lo que tiene que ver con el aspecto espiritual, en lo que tiene que ver con el sentido de pertenencia que da Dios a los que se consideran su pueblo, porque cualquiera que conoce hacer lo bueno, pero no lo hace, le es pecado. Alguien pudiera preguntarse, ¿y qué tal si no lo hago? Si no guardo ese reposo sabático. Bueno, si hubieras muerto sin tener esa luz, ese conocimiento, Dios no te lo hubiera tomado en cuenta, porque Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Pero ahora dice la palabra en Santiago 4:17, que el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. La luz que Dios nos ha dado es para utilizarla. Cada privilegio, cada oportunidad. Además, el sábado fue hecho para el hombre, dice el Señor. Fue hecho para el hombre, o sea, para beneficio del ser humano. Aquel que no entre en ese reposo se pierde una gran bendición, como vamos a ver tanto en el plano físico, mental y espiritual. Pero entonces, en Isaías capítulo 56, es donde el Señor aborda esa amplitud de aquellos que, considerándose que como no están en el pueblo de Dios, no tienen ninguna responsabilidad. Mire entonces lo que dice en Isaías capítulo 56. Vayamos allá en nuestras Biblias. Isaías capítulo 56 contiene una declaración o varias declaraciones interesantísimas con relación a lo que tiene que ver con cómo Dios ve a aquellos que por no ser parte de su pueblo creerían que están eximidos de alguna manera, que se encimen de la responsabilidad de cumplir con este mandato. Isaías 56, versículo 1. Así dice Jehová el Señor: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para manifestarse, y mi justicia está también cercana. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que esto abraza, que guarda el día de sábado para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y atención ahora. Y el extranjero que sigue a Jehová, aquel que no es miembro de su pueblo, el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, o sea, no piense, no maquine, pensando lo siguiente: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, o sea, yo no tengo ninguna responsabilidad. Ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. ¿Por qué está diciendo esto la palabra? Por algo interesante. En Deuteronomio capítulo 23, los versículos 1 y 3, dice el Señor que ningún eunuco, o sea, ninguna persona castrada, y ningún extranjero, ningún moabita, debía entrar en la congregación de Jehová, ni siquiera en la 10ª generación. Así que Dios había prescrito algunas normas en la antigüedad para preservar de alguna manera la integridad del pueblo en el orden espiritual, la pureza espiritual, no contaminarse con la idolatría y otras cosas más. Y tenía prescrito, repito, en Deuteronomio 23, 1 y 3, que los que eran eunucos, o sea, los castrados, y los que eran extranjeros, los que eran moabitas, no debían pertenecer al pueblo de Dios. Pero ahora el Señor está diciendo lo siguiente: el extranjero no piense de que el Señor lo apartará de su pueblo, ni diga el eunuco tampoco, o sea, miren los dos tipos de personas que se mencionan allí, ni diga el eunuco en alguna manera: he aquí que soy árbol seco. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto de alguna manera, yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Aunque hayan estado fuera del pueblo de Dios, al conocer esta verdad, al conocer esta luz de alguna manera, Dios está indicando en su palabra que le dará ese privilegio y esa oportunidad a aquellos que finalmente abracen su pacto. Y dice el versículo 6, y a los hijos de los extranjeros, que no pertenecían al pueblo de Dios, a los hijos de los extranjeros de alguna manera, que sigan a Jehová para servirle y que guarden también el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de sábado para no profanarlo y guarden mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa.
ha dicho Jehová. Nota cuánta bendición. Aquellos que aún no perteneciendo al pueblo de Dios todavía reconocen que este es el verdadero día de reposo, reconocen el santo sábado y deciden actuar de concierto con la voluntad de Dios. De qué manera tan interesante la palabra de Dios entonces presenta esta gran verdad. Y no solo esto, sino también como la misma Biblia pues nos dice que tanto los extranjeros como los eunucos que antes eran excluidos del pueblo, Dios les da la oportunidad de entrar a su pueblo y mira lo que le pone como condición, que guarden el santo sábado y Dios lo considerará como hijos e hijas y un nombre mejor que el de hijos e hijas, a más consideración todavía. Y le dice que los llevará finalmente a su santo monte, al monte de Sión, a la Nueva Jerusalén, como vimos en el estudio anterior referente a esta gran verdad. Es interesante entonces lo que se prescribe aquí en la palabra de Dios y lo que vemos también que el Señor había dicho en la antigüedad acerca del privilegio que tenían aquellos que sin pertenecer a su pueblo previamente llegaban a conocer esta verdad y decidían entonces practicarla. Pero no solo esto, encontramos también dentro de esta gran verdad la razón por la cual ya cuando los apóstoles de Cristo, luego de su ascensión, comienzan a predicar el evangelio como parte de la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, ellos no tenían distinción para predicarle y para darle ejemplo en el verdadero día de reposo, en el día de sábado. Mira lo que dice Hechos capítulo 18 en el versículo 4. Libro de Hechos capítulo 18, específicamente el versículo 4. Mira lo que nos dice la palabra en este texto interesante, donde el apóstol Pablo está de alguna manera intercediendo por diferentes personas para que acepten la verdad de Dios y los reúne de manera especial en el santo día de sábado. Capítulo 18 de Hechos, versículo 4, dice: y Pablo discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía tanto a judíos como griegos. No hacía diferencia por lo que el Señor ha dicho aquí con relación a los extranjeros. No hacía diferencia para tratar de convencerlos en el día de sábado con relación a la verdad tanto a judíos como griegos. Y en el capítulo 17, específicamente los versículos 1 y 2, también de Hechos, habla de lo que Pablo hacía los días de sábado andando por lejanas tierras, lejos de Israel, lejos de Jerusalén, estando en territorio griego completo. Mira lo que dice, capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, parte de lo que ahora es Grecia. Dice también, donde había una sinagoga también allí de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de sábado discutió con ellos, declarándoles acerca de lo que de Jesús decían las Escrituras. Así que Pablo por esto no tenía límites. ¿Qué bendición tiene de manera particular el sábado para la enseñanza de la palabra y para el encuentro con el Señor? Que ese día es el día que se manifiesta la gloria de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Es sumamente importante entender la razón por la que el libro de Apocalipsis fue revelado al apóstol Juan en el día del Señor. Y no solo en el día del Señor, sino que ese día, la primera visión fue la manifestación de la gloria de Dios. El Cristo glorificado. Juan no estaba acostumbrado a ver al Cristo glorificado y cayó como muerto de la impresión, pero después de ver la gloria de Dios, estuvo en capacidad de ver todas las demás revelaciones. Dice así Apocalipsis 1, versículo 10, hablando Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y claro, cuando se dio media vuelta para ver al que hablaba con él, fue allí que vio esa gloria indescriptible del Señor, por la que cayó como muerto. Pero Cristo, tocándole, le dijo: no temas, yo soy el primero y el postrero, el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la vida y de la muerte, y también del sepulcro. De esta forma el Señor le mostró su gloria a Juan. Durante los 6 días de trabajo de la semana, nos movemos y actuamos en la presencia de Dios.
El apóstol Pablo le dijo a los griegos allí en Atenas cuando le predicaba, hablándole acerca de Dios, dijo, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, en su presencia. Pero el santo sábado, más que estar en su presencia, entramos en su gloria. Por eso es un día santo, el día del Señor, el día de sábado. Es por eso que cuando Moisés estaba en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro Jetro, y se le manifestó ya no la presencia de Dios, sino ahora su gloria, porque en la presencia había estado, pero ahora se le manifestó su gloria en una zarza ardiente. El Señor lo llamó de en medio de la zarza diciendo, Moisés, Moisés, quita la sandalia o el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es un lugar santo. Nota que Moisés había caminado, había transitado por ese desierto y por ese lugar durante 40 años. Y no se le había prohibido, no se le había pedido que se quitara la sandalia de sus pies, no se le había dicho que ese era el lugar santo. ¿Qué hacía santo ese lugar en ese momento ahora? La gloria de Dios que se estaba manifestando de una manera especial. Donde la gloria de Dios se manifiesta, allí hay santidad, ya sea en el espacio, ya sea en el tiempo o en cualquier otro elemento de la creación. Y lo que indica entonces que el sábado es un día santo, ya no es solo la presencia de Él en la que podemos estar todos los días, sino su gloria, que ese día se manifiesta en una forma especial y que hace de ese día que sea un día santo. Los hijos e hijas de Dios, a lo largo de la historia, muchos han sido perseguidos por causa de su fe, muchos han sido encarcelados y aún estando en mazmorras, en cárceles distantes, nadie ha podido impedir que hasta ellos llegue cada séptimo día la santidad de la gloria de Dios por medio del día de sábado. Pueden impedirle muchas cosas, pueden impedirle hasta ir a un templo físico, pero nunca podrán impedir que llegue hasta ellos la bendición, la santidad y la gloria del Señor en su día santo. Por eso es el único mandamiento que comienza diciendo, acuérdate. Y qué interesante que la Biblia presente esta verdad de esa forma tan especial, y lo que nos dice el privilegio enorme que tenemos cuando guardamos y cuando nos acordamos del santo sábado. Ahora, ¿cómo comenzar para aquellos que descubren esta verdad, que son nuevos creyentes en esta verdad del sábado, que reconocen el cuarto mandamiento dentro de la ley de Dios, que no desechan una parte de la ley, sino que deciden por amor a Cristo obedecer? Porque Cristo dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo comenzar para guardar el santo día de reposo? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Pues la palabra de Dios nos dice que debemos crear un ambiente espiritual, llamándolo, dice Isaías 58:13, llamándolo delicia santa. Debemos crear una atmósfera especial. Debemos tener presente el momento cuando comienza y el momento cuando termina el día de sábado, de puesta de sol del viernes a puesta de sol del sábado, como indica la palabra. Y debemos hacer arreglos, preparativos, organizarnos desde que comienza la semana. Hacer arreglos, qué vamos a hacer cada día, qué arreglos, los quehaceres de cada día, para ir eliminando todo lo que pueda ser algún tipo de distractor o algún tipo de tentación para no guardar el sábado como es debido. Todo lo que hayamos de hacer, para eso tenemos los 6 días de labores de la semana, incluyendo la preparación de los alimentos, la provisión especial, y cuando ya se acerca el día de sábado, en la puesta de sol de viernes, pues colocar algún tipo de música sagrada, música sacra, colocar esos himnos que ya van despertando en nuestra mente el anhelo de adorar a aquel que vive y reina para siempre, aquel que es nuestro creador y nuestro redentor. A reunir a la familia, aquellos que tienen hijos, a poder reunir a la familia, esposo y esposa, reunirse y estar ya listos, preparados para recibir la bendición del santo sábado, y recibirlo con himnos, recibirlo con la lectura de la palabra, especialmente aquellos textos
que recuerdan las promesas de Dios para los observadores del sábado, y también orando, colocándonos en las manos de Dios y pidiéndole que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones tiendan a glorificar a aquel que vive y reina para siempre. De esta manera podemos comenzar creando así un ambiente sagrado y haciendo ese pequeño culto de recensión de sábado, himnos, lectura y oración, y hacer lo mismo próximo a la despedida de sábado. Cuando ya faltan una media hora o 20 minutos, reunirnos también en familia o entre los hermanos, en el lugar donde estemos, ya sea en el templo, en la casa, en algún parque natural, rodeados de la naturaleza, en algún lugar donde podamos agradecer a Dios por las horas sagradas. De esa manera podemos comenzar y desconectar todo aquello que tienda a ser algún tipo de distractor o que lleve nuestra mente a algún lugar que no sea la adoración al Creador y a las obras que debemos hacer también para el Santo Sábado. Alguien diría, pero ¿no será difícil acaso si tengo trabajo y ya ese día acostumbro ir, si estudio y ese día también recibo clases? No serás el primero, mi amigo y hermano, al tomar tu decisión de obedecer a Dios, de guardar el santo sábado de Jehová. No serás el primero que reciba algún tipo de oposición, algún tipo de situación difícil. No serás el primero, pero Dios estará contigo. Todos los que hemos abrazado esta verdad, y en mi caso ya le he abrazado por más de 30 años, y cuando abracé esta verdad, estaba estudiando en la universidad, haciendo una carrera en la universidad, una carrera de ingenierías. Estaba también trabajando y recibí también el mismo desafío con relación a las asignaturas, por ejemplo, en la universidad en días de sábado. Y déjame decirte que también estaba estudiando con beca, de forma tal que el temor era mayor porque si dejaba una asignatura, pues me quitaban la beca. Sin embargo, decidí obedecer a Dios antes que a los hombres. Creí que el que me había llamado efectivamente tenía una salida, una solución, aunque yo no la viera. Así que decidí obedecer a Dios y no asistí a los días de sábado a las clases, iba a otros días que tocaban las asignaturas, y cuando colocaban el examen en sábado, hablaba antes con el maestro para recibirlo otros días, viajaba hasta la ciudad capital a tomar exámenes en días de la semana, en los maestros que lo permitían, pero habían otros que no lo permitían. Y decían, si no vienes el día de sábado, repruebas la asignatura. Y así comenzó la prueba, luego de haber aceptado la verdad de Dios y decidir obedecer a Dios antes que a los hombres. Y déjame decirte, cada vez que terminaba un semestre, a todas las personas que habían dejado, todos los estudiantes del grupo de becas que había dejado una asignatura, los sacaban del programa de beca. Y recuerdo cuando por razón de obedecer a Dios primero, recuerdo cuando me reprobaron la primera asignatura, fui a la reunión, a esa reunión que hacían al final de cada semestre, dispuesto a escuchar que me habían sacado ya del programa de la beca. Y déjame decirte que estuve allí en la reunión, escuché el listado de los nombres, las matrículas de los que ya no estaban en el programa de beca por haber dejado una asignatura. Y yo había dejado una asignatura, me quedé esperando mi nombre, nunca lo dijeron. Y déjame decirte que yo estaba inquieto todavía, no sabía que Dios estaba obrando, aunque lo sospechaba, y por dentro decía, gracias Señor, pero ¿será verdad? ¿Será que se le escapó mi nombre? Así que allí mismo en la reunión, mientras terminaba, me paré del lugar donde estaba sentado y me coloqué por detrás de la mesa directiva y a tratar de ver si era que se le había escapado, pero si estaba mi nombre allí, no lo vi. Y déjame decirte que eso se repitió 2, 3 y 4 veces. Hubo un semestre donde incluso me reprobaron 2 asignaturas por guardar el sábado, 2 asignaturas por no ir el sábado a tomar el examen, y tampoco me sacaron del programa de beca. Y yo veía cómo sacaban otra porque dejaban una. ¿Cuál era la diferencia? La razón de haberme reprobado la asignatura a mí era por obedecer a Dios, y Dios sabía eso, y aún la vida de aquellos que me reprobaban la asignatura estaba en las manos de Dios, así que yo no tenía nada que temer. Nunca me quitaron la beca. En vez de 12 semestres hice unos 14, terminé mi carrera y terminé primero que aquellos que la dejaron, que dejaban asignatura y no era por razones de obedecer a Dios. Salí con la conciencia tranquila de haber obedecido a Dios, y por la gracia de Dios, Dios me permitió terminar esa y otras carreras, porque Pedro le dijo al Señor, Señor, nosotros que lo hemos arriesgado todo para servirte, ¿qué tendremos a cambio? Y Jesús le dijo, aquí en esta vida, aquí
tendrán 100 veces más. Y al final, como un regalo extra, la vida eterna. Tiene una recompensa ser fiel al Señor. Hace poco leí el testimonio de uno de nuestros predicadores que estaba dando una gran campaña en el Pacífico, allá en las islas del Pacífico, especialmente en Guam, en esa isla que mayormente ha sido administrada por norteamericanos, y esa isla de Guam estaba recibiendo esa gran conferencia donde se estaba presentando el mensaje de verdad. Y uno de los temas que presentó el predicador fue el tema de guardar los mandamientos de Dios, dentro del que estaba el cuarto, que dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo. A la salida, contaba él dando el testimonio, cómo a la salida un joven que después por conversar se dio cuenta que era un joven empresario, le dice: mire, yo no estoy de acuerdo con eso que usted dice. Y le pregunta: ¿con cuál de las cosas que yo dije? Con eso de que hay que guardar el sábado. Y le dice: no, pues usted no está de acuerdo, no es conmigo, sino es con la palabra, que usted no está de acuerdo con la Biblia. Y le dice: sí, pero igualmente no estoy de acuerdo. ¿Pero por qué no está de acuerdo? Bueno, porque yo tengo una empresa de motores acuáticos y yo quisiera obedecer a Dios, pero ese es el día que recibo mayor cantidad de clientes. No podría hacerlo. Además, tengo compromisos, tengo deuda de algunos millones, producto de comprar nuevos equipos. Y entonces él le dijo: pero recuerde que no es conmigo que usted no está de acuerdo. Al no querer guardar el sábado, es con la Biblia, que es la que le presenta esa verdad. Así que yo voy a orar para que Dios siga obrando en usted y le dé la fuerza para hacer lo correcto. Antes de que terminara esa semana, ese joven decidió poner su vida en las manos de Dios. Decidió no solo creer que Dios existe, sino creerle a Dios. Creer que Dios está dispuesto a recompensar a aquellos que le sirven. Y decidió bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y comenzar, eso fue un viernes, comenzar al otro día, a guardar inmediatamente el día santo del Señor, el sábado. Ese día cerró. Los empleados, cuando recibieron la noticia desde el día anterior, dijeron que él estaba loco, que iban a tener pérdidas cuantiosas, que todo se iba a ir a la quiebra. ¿Y saben lo que ocurrió ese primer sábado? Según el testimonio que él mismo nos da, ese primer sábado llovió durante todo el día y nadie salió a alquilar motores acuáticos dentro de los turistas allí en Guam. Y al otro día, primer día de la semana, todos aquellos que ese sábado no pudieron por razón de la lluvia, pues fueron a alquilar los motores acuáticos, y solo ese primer día de la semana él tuvo ganancias que casi duplicaron lo que obtenía los sábados. Pero no solo fue eso. Si todo el milagro se queda allí, amigo y hermano, pudiéramos decir eso fue una coincidencia, tuvo suerte ese primer sábado, pero no fue así. Pasaron 6 meses que cada vez que llegaba el sábado, desde el amanecer, comenzaba a llover hasta el atardecer. 6 meses. Sé que algunos dicen: pero eso es difícil, imposible, parece una fantasía. Así son las cosas espirituales. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Tú notarás que cuando tú decidas obedecer a Dios, que cuando tú decidas colocar a Dios en primer lugar, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ocurrirán cosas extrañas a tu alrededor, pero buenas. Bendiciones extraordinarias. Cosas que no puedas explicar desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la lógica, pero pasaron 6 meses que todos los sábados allí en Guam, después del bautismo de este joven empresario, llovió todos los sábados. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ya después de 6 meses, imagínate, ya la gente tenía el hábito natural, ya los domingos, dentro del fin de semana, eran los días predilectos para salir a montar los motores acuáticos, y los demás vendedores que pues ocupaban también en razón de tener mayores clientes ese día, se movieron también a ese día. Y este joven empresario fue grandemente recompensado en su fe. Ocurren momentos de desafío como los que yo te conté acerca de reprobar asignatura y todo, pero la recompensa viene grande después, como ocurrió. Ocurren momentos de prueba como ocurrió con ese empresario que pensó que tendría pérdida por no trabajar ese día, por cerrar su negocio ese día. Con Dios no se pierde. Dios es el mejor aliado, es tu mejor socio, y sobre todo tu vida está puesta en las manos de Dios. Tendrás una conciencia tranquila de que estás haciendo lo correcto. Eso no se puede comparar con nada. Por eso dice el apóstol:
En Hebreos capítulo 4, versículo 9, todavía queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Y en el verso 11 dice, temamos pues que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, abandonando ese reposo. Que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Sumamente importante. Dios está con nosotros. No solo observar ese mandamiento, llevar la vida cristiana en todo el aspecto, abandonar malos hábitos, abandonar ciertas prácticas. Todo ello conlleva esfuerzo, sacrificio, pero todo eso es recompensado. Y Jesús dice, todo el que haya dejado padre, madre, casas, negocios, tierra, todo el que haya estado dispuesto a arriesgar eso por causa de mí, aquí en esta vida tendrá 100 veces más. No en el cielo, aquí 100 veces más. Y al final, como un regalo extra, la vida eterna en Cristo Jesús. Algunas personas a veces piensan, bueno, pero si yo he estado dedicando otro día al Señor y de corazón yo he sido sincero, ¿no tomará Dios esa sinceridad como si fuera el verdadero día de reposo, aunque no sea el verdadero? Déjame decirte que Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia, pero la sinceridad no excusa las consecuencias, o sea, no evita las consecuencias. La sinceridad. Piensa por un momento. Tú llegas a una casa y ves sobre la mesa un vaso con un líquido blanco. Y sucede que tú no sabes quién echó el líquido blanco. El líquido blanco que está allí en ese vaso es un veneno, es un insecticida, que alguien lo colocó allí para medirlo y se le olvidó allí sobre la mesa. Pero tú llegas y ves ese líquido blanco y piensas que es leche. Y dices, bueno, es leche. Y como tú crees sinceramente que es leche y te tomas el vaso, ¿tú crees que porque eres sincero tomándotelo creyendo que es leche dejará de envenenarte? No. No tendrás culpa en el suicidio que estás cometiendo. No se te culpará por ello como un suicidio, pero no podrás evitar la consecuencia del veneno que estás ingiriendo en tu cuerpo. Así que es importante que sepas que la sinceridad no evita las consecuencias del error. Ningún error es inofensivo. Y por eso en la parte final de la historia Dios llama a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así dice la Biblia. Y contra ese grupo es que Satanás se aira. Dice la palabra en Apocalipsis 12:17. Sumamente importante. Además, podemos también encontrar en la Biblia muchos aspectos con relación al sábado. Alguien se pregunta, ¿pero podemos, por ejemplo, ayunar en sábado? Déjame decirte lo siguiente, no recomendamos el ayuno en sábado, pero no es pecado ayunar en sábado, pero no lo recomendamos. De hecho, en el pueblo hebreo, los más conservadores ayunaban 2 veces a la semana. ¿Y sabe cuáles días ayunaban? El martes y el jueves, para así mantenerlo distante del sábado que pasó y del sábado que venía. Porque el sábado debe ser un día de gozo, delicia santa. Y normalmente cuando la persona ayuna, aunque no quiera, producto del ayuno estará un poco más callado, más reservado. Todo eso a veces se les refleja incluso en el rostro, sobre todo después que han pasado varias horas del ayuno. Y entonces por eso no recomendamos en sábado el ayuno, pero aquel que decide hacerlo ese día porque tiene algunas condiciones, porque con el grupo que va a hacer el ayuno quiere hacerlo con un grupo, ese día que pueden estar libres para hacerlo, no es pecado, pero no lo recomendamos debido a las situaciones que estamos mencionando. De hecho, en la Biblia, el capítulo que habla sobre el ayuno que el Señor más valora y aprecia es el mismo capítulo que habla del sábado. Mira lo que dice en Isaías 58. Vayamos por un momento allí. Isaías capítulo 58. Muy interesante lo que aparece aquí en la palabra. Y esta reflexión de Isaías 58, donde de hecho tiene como título el capítulo 58, el verdadero ayuno. El verdadero ayuno. Y entonces mira lo que dice el versículo 5. Dice Isaías 58:5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a este ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados, que rompáis todo yugo?
sea, obras de bien. Y entonces el mismo capítulo, en el versículo 13 dice, si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Mira cómo aquí, donde está hablando del verdadero ayuno, el Señor está diciendo, si retrajeres del sábado tu pie. El verdadero ayuno que se describe aquí en Isaías 58, del que el Señor más se agrada, no es problema hacerlo en sábado, que es liberar a la persona de la ignorancia, llevándole el pan del evangelio, liberándolo del hambre física, llevándole pan, llevándole abrigo, ropa, o sea, haciendo obras de bien, como dice Jesús en Mateo capítulo 12, es lícito hacer obras de bien en los días de sábado. Así que ese verdadero ayuno, que consiste en hacer obras de bien, en llevar ayuda a los necesitados, en visitar y orar con los enfermos, a la gente que está en necesidad, ese es lícito hacerlo en los días de sábado. Sumamente importante la conexión que Dios presenta entre el verdadero ayuno y lo que es el día de sábado, su día santo como Él lo relata. Y alguien también se pregunta, dentro de las horas sagradas del sábado, ¿es pecado tener intimidad en el matrimonio? Y es una pregunta muy importante, déjame decirte. Mira por qué es tan importante la pregunta sobre si es pecado o no la intimidad en sábado. Es importante porque las únicas instituciones que nos llegan a nosotros desde el Edén, antes de la entrada del pecado, cuando todo era perfecto, las únicas dos instituciones son el matrimonio y el sábado. Las únicas dos. Y como tales, ambas son santas, son sagradas. El matrimonio es sagrado, no una parte del matrimonio. El matrimonio completo es sagrado. Y sobre el matrimonio dice el Señor que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una carne, refiriéndose a lo que tiene que ver con el grado de interacción de intimidad que solo se logra en el matrimonio. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una carne. De hecho, entre las dos instituciones, matrimonio y sábado, que las dos nos llegan desde el Edén, la primera fue el matrimonio. Fue el sexto día de la creación, ya en la tardecita, cuando Dios había creado todos los animales, creó al hombre y por último creó a la mujer y los unió. Y celebró ese matrimonio casi en la puesta de sol del viernes. Y el Señor le dio una bendición y los bendijo Dios y le dijo, multiplíquense, fructifíquense. Fue la orden que Dios le dio próximo a la recensión de ese primer sábado. El primer día completo de la vida de Adán y Eva fue el santo sábado. Y la primera porción del sábado que tuvieron juntos fue la noche, porque fue luego de la puesta de sol del viernes que se inició ese sábado. Así que primero fue la parte oscura y luego vino la parte clara. ¿Qué recomendamos normalmente? Porque en un tema tan serio como este, la Biblia no tiene ningún tipo de prohibición. Pero ¿qué recomendamos en base a todo lo que vemos en la Biblia y lo que estamos diciendo? Que ambos, marido y mujer, deben estar de acuerdo. Si uno de los dos de repente tiene la concepción, la idea, a pesar de lo que estamos diciendo, de que estaría faltándole al Señor, entonces la otra persona de la pareja del matrimonio debe respetar la decisión de su pareja y no tratar de hacer fuerza en ese sentido. Deben estar ambos de acuerdo en una cosa o en la otra, pero deben estar de acuerdo en este sentido. Pero lo que sí podemos ver a la luz de la Biblia es que no es pecado. Porque las dos instituciones que nos llegan desde el Edén, ambas santas, ambas con la bendición de Dios, son el matrimonio y el sábado. Y como hemos visto, esas fueron las primeras horas de ese matrimonio, el primer matrimonio de esa primera santa pareja que el Señor había bendecido. Sumamente importante. Otras personas también preguntan, ¿y qué tal de las reuniones que se hacen el día de sábado en la iglesia, que son para tratar temas de administración de la iglesia, a temas de las finanzas de la iglesia? ¿Qué tal en ello? Mire, todo lo que sea tema de la obra de Dios, de la obra de la iglesia, es parte de los negocios del Señor. ¿Usted recuerda lo que dijo Jesús allí en Lucas capítulo 2 versículo 49? Con apenas 12 años, cuando su padre y su madre estaban buscándolo, ya hacían 3 días, no lo encontraban, y lo encontraron de repente en el templo y quisieron reprenderlo. Jesús le dijo, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Sí, Dios tiene sus negocios. Son los negocios de Dios lo que tiene que ver con la obra. Y aunque muchas veces, debido a la complejidad
de lo que tiene que ver con las finanzas dentro de la iglesia, con lo que se va a hacer con la administración interna de esos recursos. A veces toma mucho tiempo, a veces se decide mejor hacerlo otro día. ¿Ve? Para no ocupar tantas horas del día del Señor simplemente tratando solo ese tema. Por eso, pero no es que es pecado cuando se aborda en algún momento un punto o alguna temática que tiene que ver con esto, ya sea en una junta de iglesia o demás. No es pecado, pero preferentemente, debido al hecho de que a veces puede tomar mucho tiempo y mucha energía concentrarse en los cálculos y en qué se va a hacer, cómo se dispondrán estos recursos, es recomendable a veces hacerlo en otro día, pero no es pecado abordar un punto que tenga que ver con ello. Es bueno saber esto. ¿Por qué hablamos de una cosa y la otra? Porque tienden con frecuencia las mentes desequilibradas a irse a un extremo, y esos extremos le hacen daño al que lo tiene, pero también producen división de criterio de repente, y el único que quiere división dentro de la iglesia del Señor es el enemigo, con puntos que en efecto no son pecado, como estamos mirando a la luz de la Biblia, son parte de los negocios del Señor. Y fue por eso que Jesús entró en contradicción con los fariseos, porque habían llevado la observancia del sábado a extremos que nada tenían que ver con el principio del verdadero día de reposo y con lo que el Señor ha establecido en su palabra. Sumamente importante. Otro aspecto que queremos también ver en lo que tiene que ver con el sábado, alguien también nos preguntaba si debíamos cocinar, si se podía cocinar o no. Hay un mandamiento claro en Éxodo 16:23. Éxodo 16:23, el Señor dice: lo que habéis de cocinar, cocinadlo el viernes, el sexto día de la semana, como lo indica la palabra, porque de hecho al único que llamaba por nombre la Biblia era al sábado, el séptimo día. Los demás eran primer día, segundo día. Así que lo que habéis de cocinar, cocinadlo el sexto día, dice el Señor. Lo que habéis de preparar, prepararlo el sexto día, para que en el día de sábado usted mismo sienta que es un día diferente. Si usted ese día se ocupa en las actividades comunes, en los quehaceres comunes, para usted va a ser el mismo día. Se le olvidará que está en un día diferente. No percibirá la gloria de Dios que se manifiesta cada séptimo día en el día santo, el día sábado. Aquel que habita en la eternidad, él decide entrar en los límites de un día. Cada semana, cada séptimo día, el Señor desciende a los límites del sábado para estar con nosotros en esas horas. Así como Dios, el Eterno, pudo, de manera que es un misterio, se le llama el misterio de la piedad, como el Dios infinito, como cupo en los límites de un cuerpo humano, cuando se hizo hombre, como el Dios, porque en Cristo no había parte de la divinidad ni de la deidad. Dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios está concentrado allí, en Cristo. ¿Cómo pudo en un cuerpo físico humano? Bueno, para Dios no hay nada imposible. Y lo mismo hacen los límites del tiempo. El que es eterno, el que no está limitado por los años, el que no comenzó un día ni terminará en algún momento, sino que siempre ha existido y siempre existirá, él desciende a los límites de las horas sagradas del sábado para reposar junto a nosotros. Por eso él le llama mi día santo y nos llama a retraer de él nuestro pie y hacer solamente en este día santo, número uno, lo que agrada al Señor, adorar al Señor en espíritu y en verdad, dedicar tiempo para estudiar la palabra, como hacía Cristo yendo cada sábado a la sinagoga y se levantaba a leer la escritura, dice Lucas 4:16, como dice Jesús en Mateo 12, haciendo obras de bien, llevando pan al necesitado, también socorriendo a la persona que está en dolencias, la persona que tiene necesidad de ropa, llevándole también abrigo. Esas obras de bien que el Señor describe claramente en Mateo capítulo 25, donde Jesús dice que si no socorremos haciendo obras de bien a sus hermanos más pequeños, los que tienen necesidad de pan, de ropa, los que están en los hospitales, los que están encarcelados, si no hacemos esa obra a sus hermanos más pequeños, a Él tampoco se lo estamos haciendo. Y mediante esa parábola, donde Jesús habla de las ovejas y los cabritos, y donde pone a la izquierda y se pierde el grupo que no hizo las obras de bien, que el Señor especifica que de manera especial debemos hacerla también en sábado,
mediante esa parábola, dice el libro deseado de todas las gentes, el libro del año, en la página 592, que mediante esa parábola el Señor Jesús dejó bien en claro que su decisión final se basará en torno a un solo punto. Note, su decisión final se basará en torno a un solo punto. La decisión y el destino de cada persona estará basado en lo que hayan hecho o dejado de hacer por Cristo, en la persona de los pobres y dolientes. Y el Señor nos ha dicho que de manera especial podemos dedicar, luego de la adoración en la mañana y el estudio de la palabra, podemos utilizar la tarde también para hacer obras de bien, sumamente importante. Ahora, el reposo del sábado no es para descanso físico, es reposo para Jehová. Claro, al no hacer los trabajos comunes, de alguna manera nuestro cuerpo también se beneficia. Hay algún tipo de descanso, pero no somos llamados de manera especial al descanso físico, sino al descanso espiritual. Ese reposo para Jehová tu Dios. Por eso no nos quedamos en sábado acostados en la mañana, ni nos levantamos más tarde ese día, ni venimos luego del culto al mediodía y nos quedamos acostados en la tarde, porque no es reposo físico para nosotros. Es reposo para Jehová nuestro Dios. Y en las obras de Él y en las actividades que tienen que ver con Él y su templo, debemos dedicar las horas del sábado. Todo lo que tenga que ver con el sábado, que aquellos que están en tu entorno logren ver que es un día especial, como acostumbran las personas que tradicionalmente hacen del sábado un día especial. Ese día una comida especial. Ese día pues colocan hasta la cama, la arreglan en una forma especial. Hasta el cubrecamas que utilizan para ese día, uno especial. Que con solo verlo ya les recuerde que es un día diferente, un día distinto. La ropa que se ponen para ese día, cómo se visten ese día, no es lo que usan comúnmente para todos los días. Todo lo que pueda contribuir a hacer de las horas del sábado la atmósfera celestial, un día diferente, que reposes mental, espiritual y hasta físicamente, debes hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición que Dios le dio a la humanidad desde el principio, según vemos en Génesis 2, del 1 al 3. Y es una bendición que está permanente para el pueblo de Dios, y es una bendición que Dios asegura que estará presente aún en la tierra nueva y el cielo nuevo, según Isaías 66, 22 y 23. Que Dios te bendiga, mi amigo y hermano, y su Santo Espíritu te lleve a obedecerle y adorarle en espíritu y en verdad, a obedecer en todo mandamiento, no excluir alguno, porque dice Santiago 2:10 que el que guarda toda la ley pero ofende en uno, se hace culpable de todos. Que Dios nos ayude a obedecerle por amor, porque Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios te bendiga y te ayude a guardar el sábado, como indica la palabra, a guardar el sábado y a cosechar los frutos de aquellos que obedecen al Señor antes que a los hombres. Padre Santo que estás en los cielos, glorificamos tu nombre en esta hora. Gracias, Señor, por darnos indicaciones claras, inequívocas, basadas en tu palabra de cómo guardar debidamente tu día santo, el sábado. Gracias, Señor, porque aunque muchos han tratado de vivir durante gran parte de su vida dándole la espalda a este precepto, tu Santo Espíritu los ha alcanzado y les ha dado convicción en esta hora. Y muchos de ellos están pidiendo fuerza para hacer lo que saben que es correcto. Fortalécele, Señor, fortalécele espiritual y moralmente para comprometerse contigo y obedecerte desde aquí hasta que Cristo regrese en gloria. Que todas las promesas que tú has dado en tu palabra para los que te obedecen se cumplan en aquellas personas que ahora reconocen esta verdad. Visita a cada amigo y hermano, fortalece su fe y anímales a seguir hacia adelante creciendo en la gracia, Señor. Permite que cada una de las personas que han solicitado oración puedan ver en este día, puedan percibir una presencia especial tuya, que le visitas como gran médico, con un toque sanador. Glorifícate, Señor. Y te pedimos por aquellos que tienen proyectos especiales, negocios, inversiones, aquellos que están solicitando por aspectos laborales, que tú, Señor, le puedas bendecir en este día de manera particular y especial. Permite que mañana nueva vez nos encontremos para continuar estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te siga bendiciendo, amigo y hermano.